pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que queremos que Él le ponga un sello, que queremos que Él nos meta a nosotros en la escena, nos meta en esta palabra que hemos venido aprendiendo a través de los estudios bíblicos, y yo ya perdí la cuenta cuántas entregas tuvimos, ¿cierto? Fueron varios meses en los cuales estuvimos hablando de los ángeles. Y es un tema que, si usted mira un libro de teología, no es muy amplio. Pero por Dios, como el Señor nos metió en la profundidad y hizo que esto diera conocimiento. Y eso vino solamente del Señor. Porque a Él le agrada cuando sus hijos, cuando hay gente, ¿cierto?, que anhela conocer más su palabra. Él la abre. Aleluya. Y eso es lo que le vamos a pedir ahora al Señor, que haga con nosotros una vez más. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos, Señor, sentados a tus pies, sentados a los pies del Maestro, de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que nos enseña, de aquel que abre nuestro entendimiento. Señor, en esta hora apelamos al Espíritu Santo, que todo lo sabe y que todo lo revela, para que nuestros ojos sean abiertos y tu palabra en este día venga a poner la práctica de todo lo que hemos aprendido. Dios del cielo, eres tan grande y majestuoso. Y aunque, Señor, quizás podamos estar horas y horas y horas en la palabra, jamás podríamos completar de conocerte, porque tú eres tan grande, Señor. Pero tú nos haces llegar la palabra que necesitamos en el momento que necesitamos. Y de verdad, Señor, que como iglesia, el aprender del mundo espiritual a través de los ángeles ha sido muy revelador. Y ha traído, Señor, mucha fuerza espiritual. Y ha traído, Señor, identidad. Y ha traído, Señor, un conocimiento mayor de tu autoridad, Señor. Y yo te agradezco, Señor, porque nos has enseñado cada vez, Señor. Y ahora te pido, amado Espíritu Santo, que lo vuelvas a hacer. Así como muchas veces, Señor, te derramaste cuando estábamos orando para empezar un estudio bíblico. Señor, que caía tu presencia, y yo sé que tu presencia no solo caía en mi casa, sino que en la casa de todos los que estaban conectados. Señor, ahora que estamos juntos, yo te pido, trae esa poderosa presencia de tu Espíritu. Derrama sobre nosotros un poder sin igual. Señor, algo que no hemos sentido. Oh Dios, yo estoy segura que hoy día tú nos vas a parar firmes en nuestros dos pies. No ha sido fácil, Señor, y hemos pagado un precio. Yo he pagado un precio por enseñar esta palabra. Yo he pagado un precio por enfrentar las tinieblas y descubrirlas en tu nombre, Señor. Pero ese precio lo pago con gusto cuando sé, Señor, que alguien, un hijo tuyo, una hija tuya, deja de estar amedrentado y atemorizado de las fuerzas del infierno y deja, Señor, de esconderse cuando tiene que pararse y logra levantar brazos, Señor, en alto y declarar con poder que tú eres el Señor y que no hay otro Dios fuera de ti, y que el nombre del Señor es declarado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vale la pena el precio, Señor. Ha valido la pena. Y yo te pido, amado Señor, despierta a tu pueblo, despierta a tus hijos. Estamos en medio de una batalla. Si bien tú la peleas, nosotros nos tenemos que parar en el campo de batalla, sabiendo a quién hemos creído, sabiendo de qué estamos revestidos. Tú eres el Dios Todopoderoso. Oh Señor, y ya nos quedó claro que estás aquí. Ya nos ha quedado claro que te hiciste presente. Abre el entendimiento. Yo te pido que recorras, Señor, el internet, y donde hay uno que se ha conectado, uno que tiene hambre, uno que quiere saciar su corazón de tu palabra. Señor, reciba tu bendición y se ponga de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Poderoso es el Señor. Si me puede traer la tacita, por favor. Gracias.
Poderoso es el Señor. Él es grande y misericordioso. Y Él ha enviado sus ángeles para estar con nosotros hoy. Amén. ¿Lo cree? Él no corre riesgos. Así que Él ha enviado sus ángeles. Y vamos entonces a hablar hoy día acerca de cómo identificar las trampas del enemigo. Cómo identificar las trampas que Satanás nos pone. Y cuando comenzamos a enseñar acerca de los ángeles, hablamos de toda la creación del mundo espiritual, cómo fueron creados, cómo Dios los dotó de capacidades sobrenaturales y cómo ellos estaban a disposición del Señor. Pero cuando fuimos avanzando y aprendimos, ¿cierto?, acerca de cómo son los ángeles, los santos ángeles del Señor, los que están a nuestro favor, los que ministran en su presencia, también nos tuvimos que encontrar con aquel que cayó de su presencia, con Satanás, con aquel que era llamado Lucifer, el arcángel, el hermoso, el precioso, el bello, el perfecto. Así fue diseñado, así fue hecho, ¿cierto? Y aprendimos cómo Él cayó, cómo Él quebrantó, ¿cierto?, esa confianza, y cómo Él se llenó su corazón de orgullo, de soberbia, y quiso tomar y usurpar el lugar de Dios. Y esto no fue, aprendíamos que no fue algo que sucedió de un momento a otro. Esto fue pasando de a poco. Fue primero mirando, fue primero pensando, ¿por qué toda la adoración es para Él? Aprendíamos, ¿cierto? Lamentablemente yo no le puedo hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Pero qué bueno que está todo ahí en el Facebook, si usted lo quiere volver a estudiar. Pero este personaje, por cuanto quiso y anheló tener un trono al lado de Dios, ¿cierto?, cayó de la presencia de Dios y fue castigado por su rebelión. Pero él no cayó solo, sino que él arrastró a 1/3 de las huestes angelicales, que son millares de millares, ¿sí? Y ellos, ¿cierto?, siguieron a Satanás en su caída y en el castigo que le fue puesto, que era dejar la presencia de Dios, dejar de ministrar delante del Señor. Y él volcó toda su ira y toda su rabia en contra de Dios, ¿cierto? Pero como él guarda esa rabia, ese rencor, y todavía sigue en rebelión explícita en contra de Dios, todo lo que ha venido de Dios, entonces para él es su enemigo. Jesús lo llamó Satanás, y Satanás significa adversario. Y el adversario es aquel que se opone a todo, ¿cierto? Se opone en este caso Satanás se opone a todo lo que es de Dios y lo que representa a Dios. Y el punto aquí es que nosotros, por ser creados a imagen y semejanza de Dios, representamos a Dios. Y es por eso que él inmediatamente se vuelve el adversario. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, cuando la Biblia dice que tú lo confiesas para salvación y crees, ¿cierto?, que lo que Él hizo fue para llevar tu castigo, y apelas al perdón del Señor a través del arrepentimiento, y crees que el Señor, que Dios Padre lo levantó de los muertos, entonces tú eres un hijo de Dios o hija de Dios. Y desde ese mismo momento Satanás se convierte en tu adversario y tu enemigo. Y es un enemigo mortal, es un enemigo poderoso, ¿cierto? Un enemigo cruel, pero que tiene un límite, ¿cierto? Entonces Satanás, desde el momento en que alguien se convierte a Cristo Jesús, lo toma por adversario. Y lo único que va a querer hacer con esa persona es destruirla. Destruirla. Ojalá sacarla de Dios. Ojalá arrebatársela a Dios, ¿cierto? Y proponerle una serie de cosas para
distraerlo y para sacarlo del camino del Señor. Entonces hoy día vamos a identificar las trampas del enemigo. Y yo pensaba, mire, a todos nosotros nos molesta la gente tramposa, ¿cierto? La rabia a los tramposos. Todos aquellos, ¿cierto?, que quieren conseguir algo de una manera inmoral, ¿cierto? A todos nos molestan y nos disgustan los tramposos. Pero también yo estoy segura que todos nosotros más de una vez hicimos trampa en algo. O copiamos en un examen, ¿cierto? O alguien alteró datos económicos, alguien hizo una declaración falsa, ¿cierto? Para obtener un beneficio, para una casa, para una beca, para algo, para entrar a un trabajo. Alguien tergiversó sus datos personales, ¿cierto? Alguien ha hecho algo malo para alcanzar un bien. Como el sistema dice, el fin justifica los medios, eso es hacer trampa. Eso te está diciendo, no, si tú puedes hacer trampa, si consigues un beneficio para ti. Todos hemos sido tramposos en algo, ¿cierto? Entonces, el tramposo, y resulta que cuando nosotros nos encontramos con un tramposo, lo detestamos. Y no queremos tener nada que ver con esas personas tramposas. Pero la trampa, dice la Biblia que nuestro enemigo Satanás, él hace trampas para que nosotros caigamos en ellas. ¿Sí? Él es el mayor tramposo y él busca, ¿cierto?, cumplir su objetivo haciendo muchas cosas. Él usará sus trampas porque no nos puede atacar directamente. Porque si a ti se te parara el diablo de cara a cara y tú eres una hija de Dios, lo más probable es que tú le dirías, no voy a caer en una tentación, no lo voy a hacer, o darías la pelea por último. Pero como Satanás sabe eso, ¿qué es lo que hace? Jamás te va a atacar directamente. Él va a usar circunstancias, él va a usar personas, él va a usar situaciones para ponerte a ti en la decisión. Si caes en su trampa o no, fue lo que hizo con Jesús, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios dice, llama a estas trampas del diablo, las llama maquinaciones. Cuando aparece la palabra maquinaciones, acechanzas o estrategias del diablo, está hablando de estas trampas, ¿sí?, que Satanás hace. ¿Cuáles son estas artimañas del diablo y qué son? Bueno, las artimañas son, en la definición, son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. ¿Sí? Las artimañas del diablo son aquellos esquemas astutos que utiliza Satanás para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Es lo que él ocupa, es lo que él utiliza para atraparnos, para sacarnos del Señor. En Efesios 6:11, la Biblia nos dice, nos advierte, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La NTV dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, ¿cierto? Entonces, de hecho, si vamos al español usado en el área jurídica, dice que artimaña es una maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. Es decir, es un montaje, es una manipulación, es algo que se prepara con engaño para engañar a alguien. Satanás es lo que está tratando de hacer con nosotros, montando todos los días una situación, tratando todos los días de hacernos caer en una trampa. Y el que anda volando como pajarito, claro que va a caer, ¿cierto? Pero aquel que conoce a su adversario y que conoce la palabra, tiene chance de poder darse cuenta que es una trampa, ¿cierto? Entonces, en 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
La NTV dice para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros no caigamos en la trampa? El conocimiento, ¿cierto? Que tú sepas, que yo sepa cómo identificarlo, que yo sepa cómo Él va a actuar y cómo nos va a tratar de atrapar y de sacarnos del Señor, ¿cierto? La PBT dice, conocemos muy bien sus planes. O sea, el que está bien preparado para hacer frente a estas acechanzas, a estas trampas, conoce los planes del maligno, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son algunas de estas artimañas, de estas trampas de Satanás que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿sí? Y la primera trampa que él trata de hacer y de provocar es desafiar la palabra de Dios. Desafiar la palabra de Dios, esa es la primera. Y esta forma es la más antigua, es la que se dio en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 3. Allí el relato, ¿cierto?, del encuentro de la serpiente con la mujer nos relata este tipo de artimaña, de trampa. Cuando Satanás trata de desafiar, y va a desafiar la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, ¿cierto? Lo que Dios dijo. Entonces a Satanás le funcionó con Eva y le funcionó con Adán, así que él está seguro que contigo también funciona y que conmigo también, ¿cierto? Y es la artimaña más antigua que él ha mostrado. Ahora, las primeras palabras que aparecen registradas en la Biblia atribuidas a Satanás son estas: con que Dios les ha dicho. Son las primeras palabras que aparecen de Satanás, con que Dios les ha dicho, y eso está en Génesis 3, versículo 1. ¿Qué estaba haciendo Satanás con esta invitación? Déjenme leerlo para leerle ahí el pasaje, el contexto. Apocalipsis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, entendemos que no era la serpiente animal, sino que la serpiente fue utilizada por Satanás, ¿cierto? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esa es la pregunta. Con esas palabras el diablo estaba invitando a Eva, a la mujer, a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que le respondió la mujer? Ella sabía. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ese era el conocimiento que Eva tenía en ese momento. Un conocimiento traspasado de Dios, ¿cierto? Y de Adán. Los dos sabían, los dos tenían conocimiento de la prohibición que había, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Satanás? En el momento de decirle, ¿en serio Dios dijo que no podían comer de todos los árboles? Esa era la mentira. Pero era mentira verdad. ¿Se da cuenta? Era una mentira basada en una verdad. Dios había dicho que de uno no podían comer, ¿sí? Y Eva sabía y tenía súper clara la instrucción, ¿sí? Pero en ese momento, ¿qué hizo Satanás? Le estaba cambiando el chip, le estaba manipulando la mente. O sea, a lo mejor yo malinterpreté a Dios. Entonces, a lo mejor no era lo que Dios quería decir cuando dijo no de ese no coman, ¿cierto? Ella reinterpretó las palabras de Dios, habiéndolas escuchado claritas, ¿cierto? Entonces, ella fue invitada a agregar a lo que ya sabía, agregarle su propia versión, su propia interpretación de los hechos, manipulada ¿por qué? Por Satanás, ¿cierto? Porque él fue el que sembró ahí la duda.
Entonces, ella, al agregar la interpretación humana, se convenció ¿de qué? Se convenció de que el no de Dios era demasiado malo, ¿cierto? Versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás sabía, ese era su plan, esa era su trampa, estaba muy bien elaborada, muy bien hecha con las palabras de Dios, pero dándole la cabida a que Eva reinterpretara lo que Dios estaba diciendo, ¿cierto? ¿Sabe usted que esta es la artimaña que todavía Satanás está usando y la está usando en contra de la iglesia? Escucha esta pregunta. ¿Dijo Dios realmente que la homosexualidad es mala? Esa es una pregunta que viene de Satanás. ¿Dijo realmente Dios que solo hay dos géneros? Esa es la pregunta que nos están haciendo a nosotros hoy día. Pero si Dios es amor, así que Él entiende que hay otras formas de ser familia, otras formas de relacionarse si hay amor de por medio. ¿A qué le suena eso? A la misma serpiente hablando, la misma que estuvo en el jardín del Edén, la misma. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a reinterpretar la palabra. De veras, si Dios es amor, entonces dejémoslos que sean felices, que adopten nomás, que hagan lo que quieran, que tomen su lugar, ¿cierto? Pero si eso fue al principio, cuando Dios creó al hombre y la mujer, ya ha pasado tanto tiempo desde eso hasta ahora. El hombre ya no es el mismo, la mujer no es la misma, la mujer está liberada, el hombre está por debajo de la mujer, ¿cierto? Y reinterpretamos lo que nosotros sabemos que la palabra dice. Y la palabra de Dios dice que es pecado, inmoralidad sexual, echarse un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Y Él dejó un diseño muy claro, hombre y mujer para el matrimonio, para que den descendencia. Podemos reinterpretar la palabra. Satanás está haciendo caer a las iglesias. En Estados Unidos hay iglesias que permiten todo esto. Reinterpretaron la palabra. El tema es que ya sabemos qué le pasó a Eva cuando reinterpretó. Ya sabemos lo que hubo ahí. Cuando nosotros creemos que le podemos poner de nuestra cosecha a la palabra de Dios y mirarla con nuestros lentes y dejar los lentes del Señor a un lado, ahí Satanás encontró el lugar y caímos en la trampa. Y como caímos en la trampa, entonces ya nuestro camino se desvía de la verdad de Dios. De la verdad de Dios. Y es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios permanece para siempre. Le guste que Él le guste. Haya cambiado la moda o no. Se hagan ahora las cosas diferentes a como se hacían antes. No importa. La palabra de Dios es la misma siempre. Y no va a cambiar. Amén. El tema es que nosotros hemos decidido cambiar. Y hemos caído en la trampa. Y tenemos que salir de la trampa. Y esto no se trata de que Dios odie a la gente. Por favor. De tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de meterse en medio de la humanidad para poder darnos un medio de salvación, Jesucristo. Pero lo que Dios no va a compartir es la práctica del pecado. Es lo que Él quiere rescatar. Es lo que quiere es transformar, lo que quiere es liberar. Porque si hay una persona que no se puede concebir a sí misma como nació, esa persona está en sufrimiento. Esa persona está oprimida, esa persona es esclava de Satanás, porque no logra encontrar su propósito, no se logra ver como Dios la hizo.
¿Y qué es lo que necesita esa persona? No necesita una cirugía de reasignación de sexo, no necesita que le den hormona, va a quedar tan vacío después de una operación. Porque lo que necesita es a Cristo, lo que necesita es ser libre en su mente aquí, donde Satanás le puso la prisión. Eso es lo que necesitamos mostrarles, el amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta y el perdón de Dios se manifiesta cuando esa persona se arrepiente y se vuelve al Señor. Entonces la trampa mayor en la cual la iglesia ha caído es esto. Es oír la declaración del diablo y acomodarnos a ella. ¿Cierto? Por lo tanto, el apóstol Pablo dijo, Efesios 6:11, necesitamos estar vestidos, dice, con toda la armadura de Dios para resistir estas trampas. Porque aquel que conoce la verdad de Dios sabe que no la puede reinterpretar. Porque aquel que tiene fe en Dios, aquel que camina en justicia, aquel que tiene la verdad en su boca, sabe que no puede cambiar la verdad de Dios. Dios ama a la humanidad. Y hay que rescatarla, pues. Hay que rescatarla de la trampa en la cual ha caído. Número 2. La otra artimaña que él usa es desafiar nuestra identidad de hijos. ¿Sí? Lo leemos en Lucas 4, del 1 al 13, donde se nos narra toda la tentación que sufrió Jesús. En Lucas 4, del 1 al 13, ¿cierto? Encontramos el encuentro que Jesús tuvo en medio del desierto, en un tiempo de apartarse para Dios, de ayunar, de guardar su vida para Él, ¿cierto? De prepararse para lo que iba a venir en el ministerio. Ese tiempo era un tiempo precioso para Jesús, súper necesario. Pero ¿quién estaba ahí mirándolo? Como dicen en el campo, ¿quién estaba a la guaite? ¿Cierto? ¿Quién la estaba mirando ahí? El diablo, Satanás. Ahí estaba, mirando qué estaba haciendo Jesús. ¿En qué momento Jesús se sentía débil? ¿En qué momento Él podía venir para tentarlo? Y Él ahí ya no usó una trampita, sino mandó a un emisario, Él mismo se paró al frente de Jesús, ¿cierto? Entonces, esta tentación que este párrafo, este capítulo, no sé, estos versículos, esta historia, usted se la tiene que conocer al revés y al derecho, porque ahí quedó al descubierto las trampas de Satanás, las que nos va a poner a todos nosotros. O sea, se la puso a Jesús sabiendo quién era Él, pero conociendo que estaba metido en este cuerpo, en esta raza humana caída, ¿cierto? Dijo, es susceptible a pecar, es susceptible, no está allá en la gloria, se metió en los humanos pecan, es susceptible, o sea, puede pecar. El tema es que Jesús no pecó, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Aleluya. Entonces, en dos ocasiones diferentes de este texto, Satanás comenzó sus tentaciones con estas palabras: si eres el Hijo de Dios. Así le dijo. Si eres el Hijo de Dios. ¿En qué momento vino la tentación? Dice la Biblia y la historia, dice que 40 días llevaba ayunando, ¿cierto? Yo me imagino metido en una presencia del Espíritu Santo así sobrenatural, así impresionante, ¿cierto? Con Dios. Pero este cuerpecito empezó a fallar, se debilitó y sintió hambre. Que si no siente hambre, sigue 50, 60, 70 días, o sea, porque de ahí, de la presencia de su padre, no lo iban a sacar. Pero sintió hambre su cuerpo físico. Y en ese momento de debilidad, Satanás dijo aquí, pucha que lo esperé, no tuvo que esperar 40 días, imagínate. Pero estaba atento al momento exacto en que Jesús tuvo debilidad. Y apareció en la escena. Este es mi momento, dijo, yo no me lo pierdo. Satanás todos los días nos mira así, en el momento exacto, cuando vamos a ser débiles espirituales, ahí va a aparecer.
y a este me lo como con zapatos, dice. Entonces apareció delante de Jesús y le dijo, en dos de las tentaciones le dijo, si eres el Hijo de Dios. Son las palabras que usa Satanás. Son esas palabras que te dejan como caminando en una cuerda floja y que abajo está el abismo. Entonces él dijo, Satanás comenzó con estas palabras, pero él sabía que él era el Hijo de Dios. Satanás sabía porque lo conocía. Si Satanás ministraba, en el estudio que aprendimos, que nos metimos, aprendimos que estaba el trono de Dios, las vestiduras del Señor, las gradas, y ahí abajito, es como que aquí se paseaba Satanás, delante del Dios viviente, así de cerca, y ahí le brindaba alabanza y adoración, era aquí, pero él quiso estar acá, arriba. Entonces él conocía a Dios, conocía a Jesucristo. Y de hecho, ¿cierto? En Marcos 1:34, cuando Jesús está haciendo un milagro aquí dice, pero como los demonios sabían quién era él, Jesús no los dejó hablar. Los demonios y Satanás conocían a Jesús. De hecho, en Lucas 10, 17 y 18, cuando los apóstoles vuelven de haber estado predicando, dicen, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Por supuesto, porque lo conocen. Sí, les dijo Jesús, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús vio cuando el Padre lo sacó de su presencia y le dictó su sentencia. Jesús vio, y Satanás vio a Jesús. Pero el descarado le dijo, si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda, estás débil, tiene hambre, 40 días, capaz que ni agua como Jesús, 40 días, débil, baja glucosa, baja de potasio, la mente a lo mejor le empezó como a fallar un poquito, cuerpo físico, cuerpo como nosotros. Entonces dijo, aquí me lo pilló, en su identidad. Gloria a Dios que en el momento del bautismo Jesús había oído desde el cielo a su Padre decir, tú eres mi Hijo amado y en ti estoy complacido. Porque esa declaración vino a ser su fortaleza en medio de esa debilidad. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija, estoy complacido contigo? Esas palabras no se te pueden olvidar, porque Satanás se va a parar delante de ti y te va a decir, sabes que si fueras hija de Dios no estarías tan enferma. Si tú fueras un hijo de Dios, no tendrías tantos problemas económicos. Mira cómo te tiene tu Dios. A mí me lo ha dicho el diablo, esa frase. Con gente, me ha mandado gente a decir, mira cómo te tiene tu Dios. Qué desgraciado. Me tiene en la gloria. Me tiene sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús sufrió ese ataque a su identidad y no cayó en la trampa. No cayó en la trampa. Gloria al Señor. Amén. Entonces, Efesios 6:11 dice, vuelve a decir, ¿cierto?, que tenemos que estar vestidos de la armadura. Amén. Ahora, de manera significativa, ¿cierto?, el diablo eligió ese momento de debilidad porque él sabe cuándo hacerlo. Mira, cuando tú estás en medio de la presencia del Señor, con los brazos en alto y la casa se te llenó de la gloria y te rendiste delante del Señor, Él no va a venir a atacar tu identidad. Va a ser cuando salgan los problemas, cuando surja la enfermedad, cuando tengas la crisis, ¿cierto? Ahí te dicen, y bueno, ¿y tu Dios no sana? Y bueno, ¿y tu Dios no hace milagros económicos? Y bueno, tu Dios no es tu esposo, no es tu papá, ¿cierto? Satanás usa las palabras para tendernos la trampa. No hay que caer en ella. Amén. Satanás va a hacer lo mismo que hizo con Jesús con nosotros.
y va a tratar de dar el golpe justo en el momento crítico. Si realmente fueras cristiano, Dios te ayudaría ahora mismo. Él enviaría a su ángel, Él abriría los cielos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 6:17, pónganse la salvación como casco. Porque el casco se ponía en la cabeza. Y el casco era un elemento de la armadura del soldado. ¿Qué es lo que pretendía resguardar el casco? La cabeza, pues. Para que no le llegara, si le llegaba una flecha que rebotara, ¿cierto? Si le llegaba con una espada, ¿cierto? Que tuviera posibilidad de salvarse, ¿sí? El casco entonces está diseñado para proteger la cabeza del soldado. ¿Qué está en la cabeza? ¿Qué hay en la cabeza? El cerebro. ¿Qué se provoca en el cerebro? Los pensamientos. ¿Y a dónde ataca Satanás? A los pensamientos. Ese es su campo de batalla. Ahí es donde está la pelea, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros estamos con el casco de la salvación, es la salvación, el saber de que tú eres salva, el saber de que tú eres salvo, el saber y el conocer que Jesucristo dio su vida por ti, que el Padre te ama, que no eres ya solamente un hijo natural, sino que eres hijo espiritual, le perteneces al Señor. Esas verdades acerca de la salvación son tu protección, es tu casco en contra de los pensamientos que Satanás va a enviar. ¿Y qué pensamiento va a poner? De duda. De duda. Que tú creas que Dios no está contigo, que tú creas, cierto, que a lo mejor ya no eres salva, que Dios no te ama, que Dios no va a tener misericordia. No, Dios va a tener misericordia. De hecho dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, Satanás atacará la mente del cristiano, ¿cierto? Para que caigamos en la trampa de dudar. Y cada vez que dudamos de Dios, estamos dudando de su amor. Y eso hiere el corazón de Dios. Satanás sabe que al final termina provocándole daño a Dios. Cuando nosotros, con nuestra boca o con nuestra actitud, metidos en la trampa del diablo, nos vamos en contra de Dios y no en contra del adversario que tienes al frente, al que tienes metido en la mente, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar que la duda que Satanás va a tratar de sembrar en nuestra mente prospere inmediatamente. La segunda parte del versículo, por eso que termina así este versículo: pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Casco y espada. La salvación y la palabra de Dios, ¿cierto? Con la palabra de Dios que tú conoces, esa es la palabra que tú tienes que lanzarle al diablo y le vas a estar dando como un espadazo, ¿cierto? Al enemigo. Porque con la palabra de Dios tú deshaces esas dudas. Cuando tú citas la palabra de Dios. Amén. Fue como lo hizo Jesús. Hay un tercer tipo de artimaña o de trampa, que es torcer las escrituras. Torcer las escrituras. ¿Ya? Y esta también la utilizó el diablo en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque él le citó las escrituras. Claro. Si él las conoce completa. Él tomó la escritura y se la citó. Le dijo en Lucas 4 del 10 al 11, ¿cierto? Lucas 4 del 10 al 11, lo vamos a leer. Dice, pues las escrituras dicen, está diciendo Satanás, Él ordenará a sus ángeles, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Satanás le está citando el Salmo 91, versículo 11 y 12 a Jesús. Amén. La escritura dice, así que tú te puedes tirar de donde quieras y el Señor va a mandar a sus ángeles para que te guarden. El tema no era el hecho en sí. Jesús se podía tirar de donde fuera y sí, seguramente que los ángeles lo iban a resguardar. El tema era si a quién le iba a obedecer. ¿Cierto? Y
Y él intentó, ¿cierto? Con esta cita, él intentó persuadir a Jesús de que actuara en la carne y no en el espíritu. Gálatas 5, 16 y 25 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Jesús, ¿cierto? Frente a esto, él no cayó en la trampa, pero mire, déjeme ir al Salmo 91, 13. Es donde le citó, ¿cierto? 91, 11 y 12 es lo que leímos recién, pero Satanás llegó hasta ahí nomás, y esta es la parte como chistosa del tema. Hasta ahí nomás le citó la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque el versículo siguiente dice: pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Y estas referencias a estos animales tienen que ver con las tinieblas. La Biblia y Jesús habló de Satanás como una serpiente, ¿cierto? En diferentes partes, por ejemplo en Apocalipsis 22 dice: sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás. Y también la Biblia habla de Satanás como un león. Primera de Pedro 5:8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no le servía ni le convenía seguir citando la Escritura, porque la siguiente promesa era que Dios le daba la victoria y el poder a los hijos para pisotear a Satanás, para pisotearlo a él. ¡Qué tremendo! Entonces, pillo, le contó la parte que le convenía, pero el Señor se sabía el resto, ¿cierto? Y Satanás estaba debajo de los pies de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en Romanos 16, 20 hay una hermosa promesa para nosotros que dice: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, el verdadero significado de este pasaje del Salmo 91 es que Dios protege a sus hijos y le da poder a sus siervos para vencer al adversario, para vencer al enemigo. ¿Amén? ¡Aleluya! Entonces, el diablo, una de sus formas, una de sus trampitas, es omitir partes de la Escritura y que a ti te llegue solamente lo que le sirve a él, ¿cierto? Para engañar. Y eso lo hace, y eso ¿sabe cómo lo hace? Lo hace tergiversando el significado porque lo adapta. Es como cuando se saca algo del contexto, ¿cierto? Y si a ti te dan un versículo y no te lo ponen en el contexto que fue dicho, ese versículo puede significar cualquier cosa, lo que esa persona quiere interpretar. Él usa este tipo de trampas a través de todos los falsos maestros, todos los que se levantan con nuevas doctrinas, los que se levantan con nuevas formas que no aparecen en la palabra de Dios, que reinterpretan la palabra, que usan cierta parte, ¿cierto? Y la usan para ponerte a ti una norma, una instrucción, o hacerte caer en una trampa del diablo. Y resulta que estos maestros creen que la están haciendo de oro, creen que lo están haciendo bien, creen que están citando la palabra, creen que están enseñando lo correcto, y resulta que han caído en esta trampa de tergiversar, de torcer la Escritura. Porque si hay alguien te enseña una palabra torcida, eso trae puro mal. O sea, lo hemos comprobado. Como alguien te empieza a enseñar algo que no es bíblico y eso te trae destrucción espiritual. Al principio no se nota, pero a la larga sí lo ves. Por eso es que quienes enseñan la palabra tienen que saber la palabra.
Por eso que es importante estudiar la palabra, ir a un instituto, tener un maestro, aprender de alguien que sabe la palabra de forma correcta. Porque si no, uno puede caer en el error de tomar un versículo y decir, ¡oh, qué tremenda revelación! Y resulta que no me lo reveló Dios, me lo está revelando el diablo para que yo los haga caer en error. Es cosa seria enseñar la palabra. Hay una tremenda responsabilidad por medio. Y muchas veces, quizás sin saber, hemos agarrado lo que alguien dijo, ni siquiera lo contrastamos con la Escritura, ni siquiera lo miramos. Oye, ¿esto está bien o está mal? Porque no te lo permiten, porque en muchas partes no te permiten que tú siquiera pienses si eso está bien o está mal. Aquí sí te lo permitimos. Y es su deber, de todo lo que se le enseña, llevarlo a la palabra. Porque es su vida espiritual la que usted tiene que cuidar. ¿Bien? Entonces, no podemos caer en esa. Y la última estrategia, la 4, dice ofrecer una tentadora alternativa a la obediencia. Este es ofrecerte el camino corto a la obediencia, ¿cierto? Muy tentador. Y esto también lo utilizó con Jesús. Es que se sacó los zapatos el diablo ahí con la tentación de Jesús. Y lo bueno fue que se mostró tal cual es. Y gloria a Dios que quedó registrado en la palabra para que nosotros lo supiéramos. Amén. Entonces, Satanás le sugirió, porque él sugiere, él no te impone de una, porque cuando te quiere imponer es fácil identificarlo. Pero él sutilmente te sugiere, te susurra, ¿cierto? Le sugirió otro camino, evitando así que tuviera que obedecer estrictamente lo que el Padre le había señalado en el plan, en el propósito con el cual había venido de salvar a la humanidad. O sea, si Jesús se tomaba el camino corto, nosotros estábamos perdidos. Por eso que Él le hizo todo lo posible para que Jesús cayera en esta trampa, ¿cierto? De manera astuta. Satanás sabía que no podía hablarle directamente a Jesús y decirle, oye, ¿sabes qué, Jesús? Mira cómo son todos pecadores, ¿para qué? Devuélvete al cielo y vive tu vida feliz. Sabía que Jesús lo iba a ver. ¿De qué me estaba hablando, cierto? Por eso que tenía que tomar las cosas que a Jesús le importaban para hacerlo caer, para tratar de que pudiera pecar en el fondo. Él le ofreció una alternativa. En Lucas 4, del 5 al 7. Lucas 4, del 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí ocurrió algo sobrenatural, porque dice que no solamente le mostró el lugar o hasta donde sus ojos veían, dice que le mostró todos los reinos del mundo. Y eran épocas de civilizaciones grandes, pues. Los romanos, ¿cierto? Los grecos, los griegos. Y dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ahí va con las palabras, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de los reinos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos estos serán tuyos. El diablo sabe lo que tiene y sabe lo que no tiene y sabe lo que puede aparentar que tiene, pero que no tiene. ¿Cierto? Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, el señor de este mundo. Y la verdad es que Él tiene el dominio de los reinos del mundo. Pero el reino del Señor es mayor que el gobierno que Satanás tiene aquí en la tierra. Y aunque Él tiene permiso para actuar, Él está limitado. ¿Cierto? Pero Él sabía. Dijo, ¿para qué? ¿Para qué, Jesús? ¿Para qué tener que ir a la cruz? ¿Para qué tener que dar la vida?
mira, si tú me postras, yo te lo doy todo, lo quieres salvar a todos, sálvalo a todos, pero me adoras. Trampa, con trampa, ¿cierto? La trampa de Satanás. Esta tentación iba dirigida a la humanidad de Jesús, a su humanidad, porque Jesús sabía ahora sabía lo que era estar en la carne humana. Antes él lo tenía por conocimiento nomás de Dios, ¿cierto? Porque él sabe todo, pero ahí lo estaba experimentando, lo que era estar en la carne humana. Sabía lo que iba a sentir. Jesús sabía lo que iba a sentir en su cuerpo cuando tuviera que ir a la cruz, porque él conocía las profecías, él conocía Isaías, ¿cierto? Cuando describe todos los horrores de la cruz de Cristo, él lo conocía, él lo sabía, y él sabía que le iba a doler, que le iban a doler las espinas, que le iban a doler los clavos, que le iba a doler esa muerte, porque él estaba en nuestra naturaleza humana. Sabía cómo se iba a sentir el rechazo de la gente, la vergüenza cuando lo desnudaran y desnudo tuviera que pasearse llevando en la cruz. Él sabía que iba a pasar por eso, porque él sentía como nosotros. Y Satanás le estaba ofreciendo un acuerdo. ¿Para qué tienes que pasar por eso, Jesús? Claro. Si pudieras tomar un atajo, y ahora tú pudieras tener todos los reinos, yo te los doy. Bueno, Jesús, ¿cierto?, se vio enfrentado y esta tentación fue fuerte. Fue fuerte. Recuerde que estaba débil. Pero sin embargo, ¿cierto?, frente a esta tentación, Jesús recordó quién era y cuál era el plan por el cual él venía. Así es. Y el versículo siguiente, ¿cierto?, dice, que se me perdió, acá está. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, no lo digo yo, lo dice mi Padre. Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, yo aquí te podría decir muchas cosas, pero yo decido decirte lo que dice mi Padre. Y las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Qué le dijo con eso? Yo no me voy a postrar. Tú tienes que postrarte delante de Dios. ¡Qué tremendo! Vemos a Jesús actuar de la forma como debemos nosotros imitar a Jesús. Una de las artimañas más siniestras y bien elaboradas del diablo consiste en esa habilidad que tiene para ofrecer acuerdos religiosos que están contaminados. Es decir, ponerte el camino corto delante de ti para que te ahorres el tener que pagar un precio por ser cristiano, para que te ahorres la persecución, para que te libres de que te apunten con el dedo porque eres cristiano, ¿cierto? Él trata de que caigamos en eso. Sabe que no puede llegar a los creyentes que están maduros, firmes en la palabra de Dios, con un ataque de frente a sus valores y a sus convicciones, porque uno definitivamente dice no, ¿cierto? Uno dice no y es no. Así que, como no puede entrar por la puerta del frente, va a tratar de entrar por la puerta de atrás, ¿cierto? Haciéndose pasar por alguien muy amistoso, por alguien muy razonable, por alguien muy, no sé, bien considerado, ¿cierto?, para ofrecerte esa alternativa razonable, ¿sí? Por ejemplo, una de esas tácticas podría ser que alguien te dice, bueno, sí, mira, técnicamente en la Escritura dice que sí, que está malo que un hombre y una mujer se vayan a convivir y no estén casados, ¿cierto? Pero piensa, si tú haces eso, tú le puedes dar un buen testimonio de lo que significa ser cristiano. Ese es un camino corto.
Esa es la artimaña de Satanás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no serán más dos, serán uno. ¿Cuándo? Cuando se matrimonian, cuando se casan, cuando esté el pacto hecho delante del Señor y hayan recibido una bendición de Dios. No hay caminos cortos. No hay caminos cortos para llegar hasta el final. Otra artimaña puede ser, no, mira, si no necesitas ir a la iglesia. Mira, basta con que tú te dediques en tu casa, leas la palabra, tengas tiempo con el Señor, ¿cierto? Y con eso te basta, si al final lo que importa es tu relación con Dios. Esa es otra artimaña. Porque sí, qué bien que busques al Señor, que aprendas de la palabra, que tengas tiempo de oración en tu casa. Esa es tu vida devocional. Pero ¿dónde sirves al Señor? Es en la casa del Señor donde sirves. ¿Dónde eres ministrado junto con los hermanos? Es en la casa del Señor. ¿Dónde se te desarrolla el carácter? En el trato con tus hermanos y hermanas. Ahí es donde el Señor te conforma el carácter de Cristo. Entonces la artimaña del diablo, ¿para qué tienes que levantarte temprano? Mira que te queda lejos la iglesia. No, ¿para qué? Si vas a pasar frío. La artimaña de Satanás sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con estas artimañas, con estas trampas, cuando nos ofrece hacer algo distinto a lo que tú sabes que es la obediencia del Señor. Amén. Los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente señalaron las artimañas del diablo para quienes en la iglesia estaban cayendo en ellas. Porque recuerde que en las iglesias del Nuevo Testamento empezaron a pasar muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros deberíamos prestar atención a esas llamadas de atención que hacían los apóstoles a las iglesias. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, ¿cierto? 1 Timoteo 6, del 3 al 5, acerca de los falsos profetas, dice el apóstol Pablo: puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse, es decir, es una apariencia. ¿Sí? El apóstol Pablo le estaba enseñando a Timoteo: tú como pastor vas a ver esta realidad dentro de la iglesia y tienes que identificar. Todo aquel que hable en contra de la sumisión a Dios no es de Dios. Todo aquel que trate de venderte algo, una pomada, ¿cierto?, que te facilite y que no tengas que obedecer a Dios, eso es falso. Huye de ello, ¿cierto? También hablaba acerca de personajes que iban a estar dentro de la iglesia. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:15 dice: sin embargo, si ustedes sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o por entrometerse en asuntos ajenos. Es decir, no podían darle pie a ese tipo de actitudes dentro del cuerpo de Cristo. O sea, si iban a morir, que murieran por Cristo, pues. Que murieran porque ellos eran cristianos, pero no por dejarse embaucar en las trampas del diablo, porque al final afectaban a todo el cuerpo de Cristo. Otra enseñanza, ¿cierta?, acerca de los adúlteros, dice 1 Timoteo 1, del 9 al 10. 1 Timoteo 1, del 9 al 10 dice: pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo.
para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza. La iglesia no podía caer en estas prácticas, ¿cierto? Porque había una ley que condenaba. Sí, habían conocido la gracia de la salvación, gloria a Dios por eso, pero no podían caer en esas prácticas dentro de la iglesia, porque son las trampas del enemigo, son las acechanzas, las maquinaciones, ¿cierto? Y también él advertía acerca de los seductores en Apocalipsis 2:20. Pero tengo una queja en tu contra. Permite que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, o sea que no era una profetisa de Dios, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos dentro de la iglesia. Específicamente en este caso había una mujer que decía que era profeta, pero en el fondo las prácticas eran las prácticas de las sacerdotisas de Baal y de Acera. Eran las prácticas de las sacerdotisas de los dioses griegos y los romanos. Que ellos en medio de sus cultos, en medio de la adoración, tenían relaciones sexuales delante de los ídolos. Y sacrificaban animales y santificaban, le consagraban alimentos a esos ídolos. Y esa práctica estaba pasando dentro de una iglesia. Entonces, el apóstol Pablo decía, todos estos personajes de los que yo le he hablado están siendo usados por Satanás para hacerlos caer en la trampa. Él no se les va a parar delante, pero va a enviar a sus mensajeros para que ustedes caigan en la trampa. Por eso que todos nosotros debemos combatir las artimañas del diablo. Debemos estar súper claros. Si conocemos la palabra de Dios, va a ser más fácil que lo identifiquemos. No podemos ser ignorantes de la palabra porque la necesitamos como una espada para atacar a nuestro enemigo, ¿cierto? Los seguidores de Cristo debemos permanecer vestidos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir esas trampas, para no caer en esas trampas y para poder reconocer cuando venga el engaño. Así es. Y si caemos, porque Satanás puede ser tan astuto que nos haga caer en un engaño, tenemos que arrepentirnos. Porque lo más probable es que fue por ignorante. Y por ignorante el bypasso es para nosotros, porque nosotros no deberíamos ser ignorantes de la palabra. ¿Cierto? Entonces necesitamos arrepentirnos, volvernos al Señor y encontrar ayuda espiritual que nos ayude. Amén. Mira, en el Salmo 37, 23 y 24, ya estoy terminando, dice que el Señor alienta a aquellos que desean vivir vidas piadosas y correctas delante del Señor. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Aleluya, gloria a Dios. Aún si hubiéramos caído en las trampas del diablo, Él nos levanta. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso. Entonces, mire, Satanás sabe que Jesús dijo que nosotros éramos sal y luz, ¿cierto? La sal, la famosa sal. La sal, ¿cierto? Nosotros somos la sal. Y dice Jesús cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra, dijo, pero ¿de qué servirá si la sal pierde su sabor? No sirve para nada, uno la bota, ¿cierto? No sirve para nada más. Si Satanás sabe que si te logra hacer caer en la trampa, tú pierdes tu sabor. Claro. Dejas de ser sal. Ya no sirves para llevar a cabo el plan del Señor. Ya no sirves. Te compromete tu vida espiritual. Y tiene que venir todo un proceso de arrepentirse, de volver. Te estorba, te saca del plan del Señor, ¿cierto? Jesús dijo en ese mismo versículo, en ese mismo pasaje, dijo, y no solamente son sal, son luz.
Y dijo Jesús, y si tú tienes una luz en la casa, no la metes debajo de algo, no la metes debajo de la cama o la tapas con algo, porque no va a iluminar. Si Satanás logra hacerte caer en la trampa, dejas de ser luz para los perdidos. Dejas de iluminar para que otros puedan ver a Cristo en ti. Por eso que Satanás no va a parar ningún día de tenderte una trampa. Vamos a hacer, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a ser ignorantes? ¿Vamos a ser bobos? ¿Vamos a ser lesos? ¿Nos va a hacer leso Satanás toda la vida? No, tiene que llegar el momento en que digamos, ya no, pues. Yo voy a recordar esta palabra. Yo me voy a parar como se paró Jesús. Él salió victorioso. Amén. Dice la Biblia que después de esto, después de este tiempo, dice, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, dice que lo dejó hasta la siguiente oportunidad. No descansó Satanás. Trató toda la vida de hacerlo caer. Le tendió trampa y usó a los fariseos, usó a los discípulos, usó a su propia familia, todos para tenderle la trampa. Pero Jesús se paró firme, ¿cierto? En quien Él era, en la palabra que Él conocía, la escritura que Él conocía, llamaba en su corazón. Así es. Y parado en el propósito que Él tenía que cumplir. Amén. Por nosotros. Amén. Solo por su amor y su gracia. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Y pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Y pongámonos esa armadura. Amén. Para que podamos resistir esos ataques, esas trampas, ¿cierto? Y podamos hacer huir al diablo. Amén. La Biblia Gloria dice a Dios, que, Señor. dice, sométanse al Señor, Amén. resistan al diablo Claro. y Él huirá de vosotros. Amén. Son 3 pasos, ¿cierto? Amén. Someterse al Señor, estar bajo Amén. su voluntad, Sí, Señor. bajo su obediencia Amén. de la palabra de Gloria a Dios. Dios. Resistir cuando venga el enemigo, porque va a venir, ¿cierto? Y el resultado de tu obediencia a Dios y de tu resistencia va a ser que huya tu enemigo. Amén. Amén. Padre amado, bendito eres tú, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque estamos concluyendo todo un tiempo de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra es netamente práctica y hemos aprendido, Señor, a través de ella cómo Satanás trabaja, cómo él monta sus artimañas, cómo él usa sus estrategias y sus trampas para hacernos caer, para que abandonemos la fe, para que, Señor, claudiquemos en el propósito, volvamos atrás, para que nos ensuciemos, Señor, y nos apartemos de ti. Pero tú has sido tan claro al darnos el ejemplo de tu palabra, al ver a Jesús mismo enfrentar a Satanás, al ver, Señor, cómo en su corazón estaba tan claro su propósito. La palabra era vida en su boca. Señor, estaba lleno del poder de tu Espíritu Santo. Estaba metido en esta misma humanidad que compartimos nosotros. Sin embargo, Él pudo resistir porque no se paró en sus dichos ni en su fuerza, sino que tomó de lo tuyo. Tomó, Señor, de tu palabra, del poder del Espíritu. Tomó fuerzas en ti. Y aunque estaba débil físicamente, salió victorioso, Señor, en contra de los ataques del diablo. Señor, nos asombramos de Jesús, pero también entendemos que nosotros podemos vivir lo mismo, porque Jesús estaba en una naturaleza humana. Señor amado, el mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús está en nosotros. La misma escritura, Señor, la tenemos en nuestro corazón. El mismo, Señor, dicho de tu boca, que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre celestial, se ha dicho sobre nosotros, Señor. Por lo tanto, Señor, no deberíamos caer más en las trampas del diablo. Te pedimos ayuda, te pedimos fortaleza, te pedimos que aclares nuestra mente, te pedimos discernimiento de espíritu, Señor. Te pedimos fortaleza espiritual para que cuando venga la trampa lo podamos identificar, para que actuemos como actuó Jesús, que no se dejó amedrentar.
No se Bendito dejó Rey, atemorizar, sí, no Señor. dejó que su mente le jugara en Amén. contra, no Gloria a escuchó las Dios, palabras sí, del Señor. diablo, sino que hizo Amén. oído a tu Sí, palabra, oh Señor. Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, Amén. porque estamos viviendo tiempos Sí, Señor. violentos, tiempos en Así que tu es, iglesia Padre. necesita tener una Amén. postura clara, Sí, Señor. donde tu iglesia necesita Gloria a defender la Dios. sana Así doctrina, es, Señor. la verdad de Cristo. Amén. No permita, Sí, Señor, que los Señor. falsos maestros Así atenten es, en Padre. contra de tu verdad en nosotros. Amén. No permita, Señor, Sí, Señor. que de una manera descuidada Amén. empecemos a escuchar tantas Sí, otras Señor. personas, tantas cosas que Amén. andan por el internet y que Señor. pueden venir asolapados, Amén. Señor, Gloria a las trampas Dios. del diablo Sí, para Señor. hacernos caer. Amén. Dios mío, Sí, Padre. pone en nosotros, Señor, Amén. el temor de Sí, Dios en Señor. nuestro corazón. Así es, Jesús. Porque con tu palabra y con el Amén. Evangelio no se juega, Sí, Señor. Señor. Dios mío, pone temor Gloria y a temblor Dios. en nuestro Sí, Señor. corazón. Para que seamos realmente reverentes Amén. y podamos Sí, ser obedientes Señor. a tu palabra. Así es, Padre. Ella es la regla de fe conducta. Amén. Es la palabra profética Amén. mayor. Es la que Señor. nunca pasará. Amén. Todo pasará, el cielo y la Sí, tierra, pero tu Señor. palabra permanecerá para Amén. siempre. Así es, Señor. Ábrenos el entendimiento Gloria y el a corazón Dios. para que la atesoremos Amén. y la podamos llevar a Sí, práctica Señor. todos los días de nuestra vida. Amén. Y que lo que hemos aprendido hoy día nos sirva para poder Sí, ayudar a Señor. otros, a los débiles en la fe, Amén. a los que están continuamente cayendo en las Amén. trampas de Satanás. Sí, Señor. Señor, úsanos como sal, Amén. úsanos como luz, porque es el tiempo, Señor, de que traigamos Así muchos es, a tu Señor. gloria. Señor Gloria a amado, Dios. ayúdanos como hijos de Amén. Dios, como iglesia, Santo a eres tú, perseverar Señor. hasta el fin, a seguir Amén. fielmente tus pasos. Así Y aunque es, se Señor. levantara el enemigo como río, tú te Amén. levantas como Jehová Nisi, Sí, Señor. como nuestro Dios estandarte de victoria. Amén. Tú eres quien nos ha dado la victoria, Señor, Amén. y para ti es la gloria. Amén. Y todo lo que sucede en nosotros, Señor, te Sí, damos las Señor. gracias por todo lo que estás transformando, Amén, por todo lo que Jesús. estás sacando. Así Saca es, todo lo Señor. malo, saca todo lo que estorba, Amén. saca toda semilla que no Sí, la sembraste Señor. tú. Arranca de Amén, nuestro corazón Jesús, toda Señor. semilla, todo, Señor, Aleluya. pensamiento, Sí, toda Señor. doctrina falsa, arráncala, Amén. Señor, y Amén. pon y deposita tu buena Sí, palabra, Señor. tu semilla, tu verdad en nosotros y en Aleluya. nuestros Sí, corazones Señor. y en nuestra mente, Amén. Señor. Oramos, Señor, Gloria a para que Dios. tú hagas una obra en nosotros. Amén. Transfórmanos, Señor, Sí, Señor. a la estatura de Cristo. Amén. Ayúdanos a crecer a esa estatura, Aleluya. Señor, para honrarte Sí, y Señor. alabarte. Amén. Gracias te doy, Señor, por este Sí, tiempo Señor. en tu palabra. Gracias Amén. por la verdad de tu palabra. Amén. Señor, bendigo a todos los que Sí, estamos Señor. en este lugar y a los que están Aleluya. conectados. Así Reciban es. también tu bendición. Amén. Tu palabra se haga Amén. vida en cada Sí, corazón. Señor. Que tu Gracias, provisión Padre. esté con todos nosotros, es, Señor. Señor. Tu resguardo, Amén. tu protección. Sí, Que haya Señor. palabras, Señor, Gloria a limpia en Dios. nuestros labios. Así Que haya es. manos, Señor, que Amén. se levanten sin ira delante de ti, Amén. sin contienda. Sí, Señor. Que podamos, Señor, ser Gloria a verdaderos Dios. hijos, Así Señor, es. representantes de Cristo Amén. Jesús. Gracias te Bendito damos, Dios. Señor. Que tu nombre sea Gloria a bendecido. La gloria, la honra, Amén. la alabanza es Santo para es tu ti. nombre. Solo tú reinas y Gloria vives a para Dios. siempre. Así Eres es. nuestro Dios de paz. Amén. Eres el príncipe de paz. Amén. Gracias, Sí, Señor. Señor. Para siempre es tu misericordia y tu Amén. amor por toda Gloria la a vida, Dios. Señor. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre, en el Amén. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén.